Capítulo 2, Caso 1, Joseph Bates y las 7 gotas de sangre. Joseph Bates fue uno de los pioneros y fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, conocido por ser uno de los primeros adventistas en guardar el sábado como el día de reposo bíblico. Bates fue una de las personas que colocaba fechas para el regreso de Cristo después del año 1844. Este caso se presenta parcialmente en el libro Mensajes Selectos tomo 1 en el capítulo 23 que se titula Cuidaos de fijar fechas. Este capítulo comienza citando lo siguiente: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esto que acabamos de escuchar fue publicado en 3 artículos que Ellen White publicó en la Review and Herald, el 22 de marzo de 1892, el 29 de marzo de ese mismo año y el 5 de abril también de 1892. Muchas personas mencionan esta cita para decir que no podemos saber la fecha del regreso de Cristo. Sin embargo, Ellen White nos brinda una explicación clara y armoniosa sobre esta cita. Veremos lo que nos dice Ellen White textualmente en Mensajes Selectos tomo 1 de 1966. Los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios, pero Jesús les dijo que no podían saber los tiempos ni las sazones, pues el Padre no los ha revelado. Comprender cuándo debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber. Fin de la cita. Como se puede observar, Ellen White señala que a ellos, los discípulos, no les convenía saber los tiempos o las sazones. Es decir, Cristo solo se estaba dirigiendo a sus discípulos cuando dijo aquellas palabras, dado que a los discípulos no les tocaba saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Estas palabras que Cristo dirigió a sus discípulos no se deben extrapolar a todas las generaciones de la tierra, debido a que nuestra generación sí le toca saber los tiempos y las sazones, dado que es la última generación de este mundo. Una vez explicada esta cita, pasaremos a desarrollar el caso de Joseph Bates. Como se mencionó líneas arriba, Bates fue una de las personas que había colocado una fecha para el regreso de Cristo posterior al año de 1844. En el año 1850, Joseph Bates escribió que las 7 manchas de sangre en el altar de oro ante el propiciatorio representan la duración de los procedimientos judiciales de los santos vivos en el lugar santo. La mayoría ha escuchado hablar del muy válido principio de interpretación profética de día por año. Lo vemos en Levítico capítulo 25 versículo 8, en Números capítulo 14 versículo 34, en Ezequiel capítulo 4 versículo 6 y en Lucas capítulo 13 versículo 32. Pero Bates tenía uno nuevo, el principio de gota de sangre por año. Al usar su nueva luz, entre comillas, Bates había llegado a la conclusión de que el juicio preadvenimiento duraría 7 años y concluiría en octubre de 1851. Es decir, Bates afirmaba que Cristo vendría en otoño de 1851. Levítico 16, versículo 19, dice lo siguiente: Y con su dedo esparcirá de la sangre 7 veces sobre él. Así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Esta cita la vemos en la Reina Valera del año 2000. Por lo tanto, para Joseph Bates, una gota de sangre equivaldría a un año. Entonces, hacemos el siguiente cálculo. Una gota de sangre es igual a un año. Por tanto, 1844 más 7 nos da 1851. Joseph Bates estaba alargando la profecía de los 2300 días y lo hacía terminar en 1851. En este contexto, Ellen White dijo las siguientes citas. Cita 1. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Esto lo vemos en Primeros Escritos de 1962. Vamos con la cita 2. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas,
pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas. Esta cita la vemos en Primeros Escritos también de 1962. Vamos con la cita 3. En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido a los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida, sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por la verdad. Esto lo vemos en Mensajes Selectos, tomo 1, del año 1966. En esta cita vemos dos detalles a remarcar. El primero cuando se nos habla de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad. Esta cita de Hechos, capítulo 1, versículo 7, está dirigida a los apóstoles y no al pueblo de Dios que estará de pie en los últimos años de la historia de este mundo. Por otro lado, se nos habla de la ejecución de los deberes actuales. Los deberes actuales en la época de Ellen White no era predicar fechas para la segunda venida de Cristo, al contrario de nuestra época. Vamos con la cita 4. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Esto lo vemos también en Mensajes Selectos, tomo 1, del año 1966. En esta cita, cuando se habla de la verdad presente, en la época de Ellen White no era predicar fechas para la segunda venida de Cristo. Es una confirmación de lo que ya hemos comentado en la cita 3. Y por último, vamos con la cita 5. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Esto lo vemos en Mensajes Selectos, tomo 1, también en el año 1966. Aquí tenemos dos detalles. Cuando se nos habla de que nunca más habrá un mensaje que se base en el tiempo mencionado en esta cita se refiere al tiempo de la profecía de los 2300 días. Es decir, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo de la profecía de esos 2300 días, porque ésta ya se cumplió en 1844. Y por otro lado, tenemos otro detalle. Se habla de que no podemos saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo ni de la venida de Cristo. A Ellen White y a la gente de su época no les correspondía saber ese tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o, como hemos dicho, de la venida de Cristo. Se refería literalmente a su época y a Ellen White y a los pioneros, no a nosotros. A manera de conclusión, las 5 citas antes mencionadas estaban dirigidas a Joseph Bates y a las personas que señalaban que Cristo vendría en octubre de 1851. Por lo tanto, estas citas no fueron dirigidas a nosotros, a los que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo.